Sonido viral. Así lo dice Lamont, con Federico Lamont. Son exactamente las 12 del día. Saludamos a la audiencia con mucho respeto y a los ingenieros David y Víctor en este espacio informativo, como al colega Mejía en la coordinación, y principalmente ustedes, amigas y amigos de la audiencia, que hacen el favor de mantener la sintonía de Radio Cañón 760 del cuadrante. Hay información importante relativa a los niveles de pobreza que afectan o no al país. Si la pobreza multidimensional logró abatirse, entre otras cosas, el incremento a los salarios mínimos. Hace un año, precisamente por estas fechas, el doctor José Nabor Cruz Marcelo, con quien vamos a platicar en 2 minutos, presentaba en la máxima casa de estudios las estimaciones de la medición de la pobreza 2022. Estas elaboradas por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, el Coneval, entre 2018 y 2022, y en esta ocasión le agradezco nos tome la llamada telefónica doctor José Nabor Cruz Marcelo, secretario ejecutivo del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, Coneval, y buenas tardes para usted. Muy buenas tardes, Federico, un gusto platicar nuevamente contigo y todo tu auditorio. Si me permite agregar al tema de la pobreza laboral, la pobreza multidimensional, a partir de lo cual expuso un informe en la UNAM por estas fechas el año anterior. Pero en el primer tema, doctor, en el tercer trimestre de 2022 y 2023, le preguntamos, ¿la pobreza laboral realmente se revirtió de 40 a 37% a nivel nacional? Bueno, efectivamente, una vez que el INEGI hace pública la encuesta nacional de ocupación y empleo, pues desde el Coneval nos damos a la tarea de estimar este indicador que nosotros consideramos es de corto plazo, porque nos permite visualizar de manera trimestral la evolución de los niveles de pobreza laboral en el país. En primera instancia, para tu auditorio, compartirles qué es pobreza laboral. Bueno, tomamos solamente, exclusivamente, los ingresos laborales de las personas y lo comparamos con el valor monetario de la canasta alimentaria, tanto en su ámbito urbano y el ámbito rural. Y bueno, justamente esta semana dimos a conocer que 37.3% de la población para el tercer trimestre de 2023 está en situación de pobreza laboral. Si hacemos el anualizado, como bien lo mencionabas, pues en el tercer trimestre de 2022 este porcentaje se colocó en un 40.1%. Es decir, tenemos una reducción de 2.8 puntos porcentuales entre el tercer trimestre de 2022 y el tercer trimestre de 2023. ¿Qué factores podemos atribuir a esta disminución de casi 3 puntos porcentuales? Pues evidentemente el fortalecimiento de los ingresos laborales per cápita en términos reales. Hay un crecimiento anualizado del 11% de estos ingresos laborales y también afortunadamente una reducción en cuanto a las presiones inflacionarias que hemos tenido en los últimos meses de la canasta alimentaria, ya que, por ponerte un ejemplo, entre septiembre y octubre del 2022 tuvimos crecimientos mensuales anualizados de los valores de la canasta alimentaria en un 14%, pero ahora para este tercer trimestre de 2023 tuvimos expansiones anualizadas de solamente el 6.7% de la canasta alimentaria urbana y 6.3% en el ámbito rural. Sí ha tenido afortunadamente una disminución en el anualizado del crecimiento del precio de los alimentos, pero todavía tenemos evidentemente niveles por arriba de la inflación, que en este tercer trimestre se ubicó en un poco más de 4.7%. Entonces, si bien ha habido un avance en términos de ingresos laborales, sigue siendo la inflación ciertamente un obstáculo para que se pudieran inclusive retomar niveles prepandémicos, ya que el nivel más bajo de la serie que hemos publicado de 2011 a 2023 se sitúa en el primer trimestre del 2020, donde ubicamos que un 36.6% de la población estuvo en situación de pobreza laboral. Estamos ya cercanos a ese nivel, pero aún no alcanzamos, reitero, el nivel prepandémico. Recapitulando, doctor, entonces esta pobreza laboral se mide a partir de los ingresos laborales de las personas tanto en el ámbito urbano y rural, y a partir de esa medición se concluye, se revierte esta alza en la pobreza laboral en los 2 últimos años, a partir o después post pandemia COVID-19, ¿correcto? Es correcto, sobre todo porque, como te mencionaba,
en el primer trimestre de 2020 tuvimos ese 36.6%, pero al tercer trimestre de 2020 se tuvo un incremento muy importante de este indicador de 10 puntos porcentuales. Llegamos a ubicar que 46.3% de la población en el tercer trimestre de 2020, es decir, hace 3 años, se ubicaba en situación de pobreza laboral, 46.3%. Entonces ya hemos pasado de ese 46.3 a este 37.6% en este tercer trimestre de 2023. Claramente la recuperación de actividades económicas, del sector turismo, del sector servicios, ha abonado en esta recuperación, y si bien hemos tenido en estos 3 años post pandemia algunos periodos inflacionarios fuertes, pues como te comentaba, ya hacia este 2023 esto afortunadamente se ha aligerado y son dos, pues podemos post pandemia. Ahora, doctor, el presidente López Obrador anunció en su mañanera hoy un nuevo incremento salarial hasta del 40%, de 2%, sí, 20%, discúlpeme, doctor, 20% anunció el presidente por la mañana de incremento salarial. ¿Esto no puede afectar a su vez un repunte de la inflación, basando en lo que usted nos explicaba, el costo de la canasta básica? Esperemos que no, sobre todo porque la evidencia empírica de los últimos 5 años nos puede sustentar de que, como se han dado estos incrementos, afortunadamente en un escenario de acuerdo tripartita entre sindicatos, empresarios y el propio gobierno, me parece que esto afortunadamente ha ocasionado que no se traslade este incremento de coste salarial por parte de los empresarios, en la mayoría de los casos, a un incremento en el precio final de venta de sus productos, sino que se haya absorbido internamente ese incremento de costo salarial, y eso pues afortunadamente ha hecho que en términos reales sí se haya tenido una recuperación en términos del poder adquisitivo de la población. Este incremento de 20% ciertamente es relevante, y claramente me parece que va a poder seguir abonando en el fortalecimiento del ingreso laboral de las personas y consecuentemente los hogares hacia 2024. Este fue uno de los rubros por el cual le solicitamos y agradezco tome la llamada para Radio Cañón. Ahora déjenme llevarlo rápidamente a la situación de pobreza multidimensional, dado que por estas fechas usted presentó también el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, un informe a la máxima casa de estudios. En términos de pobreza multidimensional, explicando a su audiencia del 760 qué factores la integran, ¿cómo estamos, doctor, al cierre del 2023? Con mucho gusto. La manera en cómo medimos la pobreza multidimensional es la siguiente, Federico. Tenemos 6 carencias sociales: rezago educativo, acceso a servicios de salud, acceso a seguridad social, 2 que tienen que ver con el ámbito de la vivienda, servicios básicos y calidad de espacios de la vivienda, y la carencia por alimentación nutritiva de calidad. En ese sentido, los datos más recientes que vamos a conocer datan del 2022, una vez que el INEGI levantó la encuesta nacional de ingreso-gasto de los hogares, y tenemos que 36.3% de la población está en situación de pobreza multidimensional para 2022, y al interior de ese porcentaje ubicamos que 7.1% de la población está en situación de pobreza extrema. Y si lo vemos por carencias, la carencia con mayor prevalencia es la carencia por acceso a seguridad social, donde el 50.2% de la población está reportando esta carencia. Reitero, todas son cifras promedio nacional a 2022. Seguridad social de la cual millones de mexicanos carecemos, no obstante haber entregado una parte de nuestra vida como activo sagrado. En seguridad social, ¿pudiéramos profundizar, doctor? Claro que sí. La manera en cómo lo medimos es de la siguiente manera. Efectivamente vinculamos si la persona que es encuestada tiene directamente por su empleo un acceso a un esquema básico de protección social, no solamente el derecho a salud, sino también a una pensión, entre otros rubros, y también si por la jefa o jefe de familia que trabaja, si esta le puede otorgar indirectamente el acceso a este esquema de seguridad social a hijas o dependientes económicos. Ciertamente también incluimos en cuanto a si las personas adultas mayores de 65 años reciben una pensión no contributiva, como es claramente la asociada al programa Pensión de Adultos Mayores, y en ese sentido tenemos
son varios subindicadores al interior de esta creencia, pero es lo que nos permite también tener un reflejo del mercado laboral del país y sobre todo todavía la alta prevalencia de informalidad en el mismo. ¿Cuál es la importancia, doctor, para los periodistas, nosotros los colegas, los economistas, los estudiantes, quienes en la máxima casa ustedes informan periódicamente a través de Coneval, de contar con datos específicos y particularmente una estadística confiable? Bueno, sobre todo que un gran objetivo que tiene Coneval es generar esta información, Federico, no solamente a nivel nacional, sino estatal, municipal e inclusive a nivel agente urbano, y eso va a permitir claramente que los 3 niveles de gobierno del país, el Ejecutivo Federal, los gobiernos estatales y los municipales, pues puedan focalizar su estrategia de política social en función de justo las carencias que te he comentado y en general en el promedio absoluto de personas en situación de pobreza o pobreza extrema. El señor secretario ejecutivo del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, Coneval, doctor José Nabor Cruz Marcelo, le agradezco enormemente responder algunas preguntas que nos envía la audiencia para informarle a ella y también a este equipo de reporteros. Muchas gracias, doctor. Ojalá haya nuevas oportunidades. Con mucho gusto podremos coincidir más adelante. Que tengas un excelente día. Gracias. Gracias a usted, doctor Nabor Cruz Marcelo. 12:11. Vamos a seguir nosotros más adelante con el mañanero, ¿verdad? Con los temas relevantes que se registraron ahí. A propósito de este incremento en los salarios del 20%, ojalá fuera 40%, pero no, tampoco el país está para esa condición. Pero son, mientras tanto, las 12 del día con 12 minutos. Así lo dice Lamón. Con Federico Lamón. Sonido viral. Así lo dice Lamón. Saludo el cambio de guardia de mis amigos los ingenieros David y Víctor. Gracias a David por su apoyo en las primeros minutos y ahora se incorpora el ingeniero Víctor. Síganos, por favor, a través del 5518-7760, transmitiendo a través de la señal de Radio Cañón en esta que es su casa informativa. Luego que la anterior terna para suplir a Arturo Saldívar en la Suprema Corte de Justicia de la Nación fue rechazada, el presidente anunció la mañana de este viernes 1 de 2023 que ya envió una nueva terna. Estas fueron las palabras del presidente. Ya envié la terna para ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿Quiénes son? Ahí va. Va Heréndira Cruz Villegas Fuentes, que actualmente es jefa de unidad de asuntos jurídicos de la Secretaría de Cultura. Y vuelve Berta María Alcalde Luján. Las 3. A ver qué resuelven en el Senado. Espero que pues ahora sí se obtenga las 2/3 partes, la mayoría calificada. Se interpreta que Heréndira, la titular de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Cultura, se encabeza la lista. María Alcalde es hermana de la Secretaria de Gobernación. Difícilmente el Senado permitiría que ahí haya nepotismo, al tratarse de 2 poderes. Entonces, si usted lo interpreta con base a lo que expuso Julen Rementería, no queremos nepotismo en los poderes de la Unión. Heréndira Luján, o Heréndira, es la secretaria de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Cultura, sería la cabeza, y probablemente de ahí salga ya la ministra de la Corte, que será la tercera. Norma Piña es una de ellas. No, son 4. Son 4 ministras de la Corte, algo que no tiene precedente en la historia reciente del país. Esto fue un tema importante abordado en la mañana. El presidente anunció este viernes en su conferencia mañanera que tras un acuerdo con el sector obrero y empresarial, el salario mínimo en el país se incrementará en un 20% a partir del próximo 2024. Estas fueron las palabras del presidente. Y también informarles de que se logró con el sector obrero, con el sector empresarial, un acuerdo para incrementar el 20%
el salario mínimo a partir del 1 de enero. Esto es histórico porque significa que vamos a cumplir lo que ofrecimos al inicio de nuestro gobierno. Así lo expuso el Ejecutivo. Nos habla Jovita García y dice, no creo que sea nepotismo, su servidor tampoco. Dado que, le respondo, Berta Alcalde fue la comisionada de operación sanitaria, el COFEPRIS, y efectuó una reestructuración doña Jovita de Ixtapalapa, Jovita García. Ella efectuó una reestructuración en el COFEPRIS que ocupó Miquel Arreola. El tema del nepotismo se adjudica al senador Julián Rementería, que ayer nos ofreció una entrevista en Radio Cañón, y él ofreció el posicionamiento a partir de lo que piensa su grupo parlamentario. No lo compartimos, pero como doña Jovita García, esta voz y la audiencia están en su derecho de comunicarse a través de la señal de Radio Cañón 760-5518-7760. Eso pues queda ahí muy claro. Este día el presidente inaugura el Aeropuerto Internacional de Tulum. Ante la crisis política de Nuevo León por la licencia del gobernador Samuel García, el presidente llamó a no alarmarse mucho o empezar a exagerar. Ante la toma de posesión de un gobernador interino de Nuevo León, López Obrador señaló en su conferencia mañanera del viernes 1 que esto es un asunto que corresponde desde luego a las autoridades estatales, no se traslada al Poder Ejecutivo Federal. La Comisión de Quejas y Denuncias del INE ordenó el retiro de 6 spots que promocionan a Samuel García como precandidato presidencial de Movimiento Ciudadano, ya que su transmisión en radio y televisión se realiza mientras es gobernador de Nuevo León en funciones y la ley prohíbe promoción de servidores públicos, con la finalidad de localizar embarcaciones y cuerpos de personas desaparecidas en el fondo del mar. Tras el paso del huracán Otis por la Costa Grande de Guerrero, la Marina Armada de México emplea tecnología de punta creada por la institución en las bahías de Acapulco y Puerto Marqués, con apoyo de la búsqueda subacuática de 60 buzos. Ojalá haya una solución a este triste capítulo. La canciller Bárcena celebró la liberación de la mexicana Iliana Grietzbisky, quien fue tomada como rehén por el grupo extremista Hamás. 2 mexicanos fueron retenidos en Gaza. La canciller afirmó que trabajan en la liberación de otro ciudadano con nacionalidad mexicana, identificado como Orión Hernández. En Nuevo León, elementos de la Guardia Nacional aseguraron varios paquetes de cristal metanfetaminas que pretendían ser enviados por mensajería desde una central camionera. La droga trató de pasar encubierta en una caja metálica de doble fondo, pero fue detectada por un binomio canino. Un laboratorio clandestino donde se elaboran drogas sintéticas fue desmantelado por agentes de la Fiscalía General de Justicia capitalina, esto en la colonia Izcalli, la mexiquense, en la Izcalli Jardines. Una pareja que viajaba a bordo de una camioneta fue detenida en la autopista en el tramo Mazatlán-Tepic, es la 15D, a la altura de Esquinapa, Sinaloa, con 16 armas largas, 15 cortas, 197 cargadores, 893 cartuchos de diferentes calibres, así como 7 piezas de armas de fuego y un cañón para una arma de grueso calibre. ¿Saben lo que esto significa, audiencia? Para que ni se le ocurra a usted, a nadie, a nosotros, en algún momento de nuestras vidas, portar un arma de manera ilegal. Esto es, y para esa pareja, 60 años de prisión respectivamente. O encontrar un abogado que busque un artificio legal para abatir la pena. La Fiscalía guanajuatense confirmó la detención de uno de los homicidas del activista Adolfo Enríquez Vanderman, quien fue ejecutado la noche del 21 de noviembre cuando salía de una taquería allá en León. Y en el reclusorio preventivo Oriente se dio lectura y explicación de sentencia sobre el caso de María Fernanda Olivares Poli. La representación legal de la víctima se dijo satisfecha con la sentencia de 70 años de prisión a Diego
y la reparación del daño. Lo van a tener que pensar, en el corto plazo no volverá a ocurrir. Quien busca asemejarse con ese sujeto, pues ahí le esperan 70 añitos irrevocables de prisión. Un grupo de estudiantes de la Preparatoria 5 José Vasconcelos, encapuchado alguno de ellos, marcharon de la escultura conocida como Los Bigotes a la Torre de Rectoría en la UNAM, en cuya puerta principal arrojaron gasolina para prenderle fuego. No se reportaron daños considerables. Pues estos son unos provocadores que posiblemente en el influjo de las drogas o la marihuana, como estos vagos que están aquí abajo en la Plaza de la Información, hacen de las suyas. Finalmente, la Plaza de la Información ya es el santuario de las drogas. Y estos, bajo ese influjo, seguramente procedieron así. En lo que va del 2023, el Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano, más la Procuraduría Social, instalaron 1,016 tótems de seguridad al interior de 769 unidades habitacionales de la Ciudad de México. Lo anterior con el objetivo de evitar accidentes automovilísticos, para establecer desde el viernes primero el programa Alcoholímetro en la capital, y el cual estará vigente hasta enero. Me parece que será en el Puente Guadalupe Reyes, ¿verdad? Hasta el 6. Sí, entonces del 12 al 6, no, a partir de este día, antes del inicio de las posadas y hasta el 6 de enero, una medida correcta. Y si usted toma y no puede prescindir del alcohol, recuerde que el alcohol es Alzheimer, eso corroboradísimo por la Organización Mundial de la Salud. Si usted es proclive al mal etílico, prescinda de él, y si no puede, pues no maneje, viaje en un taxi, en un Uber, lo que esté en su alcance, pero no se exponga ni exponga a los demás. Esta es una medida afortunada y que se aplique con todo el peso de la ley. La Oficina para el Control de Bienes Extranjeros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó a 3 mexicanos y 13 personas que forman parte de un esquema de fraudes con tiempos compartidos liderado por el cartel de Jalisco Nueva Generación allá en Puerto Vallarta. Ay, cuando vayan a Vallarta se darán cuenta de lo que esta historia es, Hay una serie de inmuebles y proliferación de ellos que solo se explican a través del lavado de dinero. El Instituto Nacional de Migración dio el banderazo de arranque al Operativo Especial Invierno 23 del programa de Héroes Paisanos, que se realizará del 29 de noviembre al 8 de enero del 2024. Y a partir del 11 de diciembre y hasta el 6 de enero, el Metro Capitalino establecerá el operativo Cero Pirotecnia para impedir el ingreso, traslado y venta de material explosivo en su red. Algo afortunado. Otros temas: la Secretaría de Administración y Finanzas capitalina, a través de su titular Luz Helena González, acudió este jueves al Congreso para presentar el paquete económico 2024. El techo financiero de una deuda que arrastra la Ciudad de México desde 1997, cuando Cuauhtémoc Cárdenas fue el titular de la capital, es, si no grave, mantiene esa ruta. Ya buscaremos a la titular de Finanzas para que lo explique a la audiencia de Radio Cañón. Los trabajadores del Colegio de Bachilleres arrancaron los distintos bloqueos en la Ciudad de México y Estado de México para exigir que se cumplan sus demandas. En la alcaldía Coyoacán, allá por la calzada de Tlalpan, en el eje 1 norte de la terminal del 1 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, son los primeros puntos en que se registró afectación vial por la manifestación de protestantes pertenecientes al Sindicato Independiente Nacional de Trabajadores del Colegio de Bachilleres, de acuerdo con el informe citadino. Y el presupuesto capitalino para 24 será de más de 267,965 millones de pesos. Los recursos garantizan derechos sociales, obra pública, nuevos proyectos como una nueva línea del trolebús, de acuerdo con el informe de las autoridades de esta capital. En 21, México fue uno de 20 países con mayor número de niños sin alguna vacuna, y únicamente 4 de cada 10 menores de 1 año de edad cuenta con el esquema completo, de acuerdo con el Foro Vacunación para la Niñez. Sí podemos. Son las 12:27. Vamos ahora a escuchar a la maestra Susana Mesa. Maestra, le envío un saludo muy afectuoso y buenas tardes para usted.
buenas tardes, maestro Lamont, para usted y los amigos que nos escuchan en este 1 de diciembre, la recta final del año, y es una época que nos evoca muchas cosas, desde la Navidad hasta la nostalgia de un año que concluye y un ciclo que se cierra. Sin embargo, para evitar caer en cualquier tristeza, por eso estamos aquí, para recordarles y recomendarles una obra maestra que vale la pena escuchar en esta época, y es la música del compositor ruso Piotr Ilich Tchaikovsky o Tchaikovsky, con su primera sinfonía llamada Sueños Invernales. Tchaikovsky fue un compositor ruso del siglo XIX. Nació en el año de 1840 y murió en San Petersburgo en el año de 1893. Tiene muchas obras famosas como El lago de los cisnes, El cascanueces, conciertos para piano, violín y hasta óperas, pero también compuso sinfonías, y hubo una en particular que dedicó al invierno, su sinfonía número 1 llamada Sueños Invernales. Esta primera sinfonía, Tchaikovsky la compuso cuando era un joven de 26 años, pero hay que decir que Tchaikovsky es un compositor muy peculiar, ya que antes de dedicarse a la música, había estudiado para ser funcionario del Ministerio de Justicia, es decir, como abogado. Sin embargo, un buen día, Tchaikovsky decidió que ese no era su camino y se inscribió en el conservatorio en San Petersburgo para dedicarse a la música. En Moscú tomó clases de armonía y fue en esos años de preparación cuando Tchaikovsky compuso la sinfonía Sueños Invernales, inspirado en los paisajes cubiertos por la nieve. Cada movimiento de esta obra nos relata una escena invernal, es decir, nos describe el viento, la nieve y hasta nos cuenta de unos patinadores en hielo haciendo giros. La sinfonía fue exitosa cuando se estrenó, pero todas las sinfonías de Tchaikovsky es la que menos se interpreta, ya que para muchos es considerada una obra estudiantil. Sin embargo, en los años 70 del siglo XX, es decir, del siglo pasado, se decidió revalorar este criterio, redescubriéndola y dándole su legítimo lugar. Por eso hoy, 1 de diciembre, recordamos la sinfonía número 1 de Tchaikovsky, haciendo honor a este compositor, cuya grandeza no radica en su atormentada vida personal, sino que su grandeza está en que fue un hombre que poseía una espontánea e inagotable inspiración, depurada técnica musical, pero sobre todo, una gran capacidad de hacer bella música y armónica. Eso explica por qué es uno de los compositores más reconocidos en el mundo entero. Hasta aquí el día de hoy. Ya tienen una buena opción para dejarse apapachar estos días y noches frías con la sinfonía número 1 de Piotr Ilich Tchaikovsky, Sueños Invernales. Gracias por el favor de su atención y hasta pronto. Que ilustró la vida del zar y la zarina antes de la gran revolución bolchevique del 17 a Tchaikovsky. Los ilustraba junto con Rasputín, quien marcó la vida del zar y la zarina. Cuando muere Rasputín, envenenado por Kerensky, sabía Rasputín que vendría el término de su imperio y así ocurrió. 12:32. Así lo dice Lamont. Con Federico Lamont. Sonido viral. Así lo dice Lamont. En 1983, como ustedes recordarán, se registraron los primeros casos del síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Del 83 al 85, el primer caso con repercusión o resonancia internacional fue el del actor Robert Hudson, quien perdió la vida víctima de esta pandemia, descrita por el extinto secretario de Naciones Unidas, Boutros Ghali, como la Tercera Guerra Mundial. Y vaya que tenía razón Boutros Ghali, esto lo pronunció en el año de 97. Infortunadamente, los casos de la pandemia del siglo que sigue ahí no disminuyen, al contrario. Después de la pandemia del COVID-19, se incrementaron 384% los casos de VIH en la capital. Los expertos consideran que las autoridades sanitarias tienen que acercar más los tratamientos preventivos. Hay una píldora azul que incluso en el metro se anuncia.
Para gente o una comunidad con una actividad sexual recurrente, lo mejor es informarse en los centros de prevención de la salud para ello. Pero, de acuerdo con medios de circulación nacional, hoy le presentamos esta información. Afortunadamente, en algunas estaciones del sistema de transporte colectivo hay pruebas gratuitas del VIH. El coordinador de en la lucha contra esta pandemia, y a propósito del Día Mundial de la Lucha contra el SIDA, virus que afecta al sistema inmune de una persona, pues ataca las defensas del cuerpo y multiplica las células. Señala, entre otras cosas, activista él, que hay gente de la zona metropolitana que viene a testearse porque en sus estados no encuentran el acceso a los servicios, dado que están estigmatizados. Guillermo Bustamante dijo que en un medio de circulación nacional que de septiembre a la fecha la organización aplicó 415 pruebas, de las cuales 10 fueron positivos y vinculados a servicios de salud. Lamentó que aún exista un estigma para las personas que viven con VIH, lo cual afirmó provoca que no accedan a un tratamiento y a la atención adecuada. El problema no es el VIH o el SIDA, el problema es la desinformación. Y aquí hay que hacer énfasis en la alcaldía Cuauhtémoc, dado que hay centros de atención de los grupos LGTB, a los que infortunadamente la autoridad no está presente, y se permite que los jóvenes conviertan esto en verdaderos orgías. Hay varios de ellos precisamente cerca del metro Insurgentes, y sería recomendable a la alcaldía Cuauhtémoc que se den una vuelta, porque ¿para qué exponer a los jóvenes que están en plenitud, en su edad más plena, si hay métodos o medios para prevenir la propagación del virus del VIH? Entonces, amigas y amigos de la Cuauhtémoc, a inspectores sanitarios o de la Secretaría de Salud Capitalina, vayan y atiendan estos lugares donde hay artefactos de sexualidad, porque en el fondo ocultan precisamente la práctica del sexo inseguro, y ahí hay casos muy específicos, tienen nombre, y sería esta una oportunidad, aprovechando el Día Internacional en la lucha contra el SIDA, para que la tendencia no sea en un incremento del 384% después de la pandemia, sino se logre revertir, y las pruebas gratuitas también pues se ubiquen en las estaciones del metro, no solamente en alguna. Aquí en el Metro Hidalgo haría falta, porque además es un lugar donde autoridades de Cuauhtémoc no deberían tolerar que saliendo del Metro Hidalgo estén los jóvenes intoxicados de enervantes. Afecta a la salud de todos, tanto del consumidor activo como del pasivo. Si usted, autoridad de Cuauhtémoc o citadina de la Secretaría de Salud, se da una vuelta aquí al Metro Hidalgo, lo mejor es cerrar esta plaza que es de todos los citadinos y no de los consumidores de enervantes. Molestan, la marihuana es tóxica y afecta al cerebro. Ahora, es una ciudad de libertades, lo es ciertamente, pero ¿por qué debemos soportar nosotros, que somos descritos como el consumidor pasivo, frente al consumidor activo? Eso no es correcto. Ojalá se pueda cerrar la Plaza de la Información para regresar a su origen, Plaza de la Información y no Plaza de la Mota o Santuario de Enervantes, en lo que se convirtió desde hace varios meses. A propósito de la Ciudad de México, en otros temas, ya se autorizó el Congreso capitalino el presupuesto para las 16 alcaldías de esta capital. Los congresistas, que son 66, tienen como límite para aprobar el paquete económico hasta el 15 de diciembre. Vea usted o escuche, la alcaldía a la que se asigna mayor número de recursos es Ixtapalapa con 6.646.602.000
610. Es una alcaldía que por su población, se lo explico a ustedes, también resulta de las más beneficiadas. Y debiera seguir Gustavo Amadero. Y sí, correcto, eso vaya es la lógica de la población. La Gustavo Amadero, que tiene lindero con Catepec, 5,420,675,812. Las secretarías con mayores recursos serán Seguridad Ciudadana, 26,179,747,727, Salud, 13,128,885, y Obras y Servicios con 11,998 millones de pesos. Para el ejercicio fiscal del 2024, el sistema de transporte colectivo se le asignan 20,551,444,425 pesos, el Metrobús 2,914,766,534, y a la red del transporte de pasajeros, la RTP, audiencia, inexplicablemente varios de sus unidades aún se encuentran varadas allá por Ixtapalapa. Si en algún momento logramos la anuencia de nuestras autoridades aquí, quisiera transmitir con ustedes desde donde están estas unidades varadas de RTP. Ahí están, se van a echar a perder, pero ya como contribuyentes a las arcas de esta capital, nosotros cubrimos de nuestro bolsillo esos RTP que están varados, y el día de mañana pues serán unas unidades pues ahí de fierro oxidado. Entre las instituciones que mantendrán su nivel de crecimiento para el 2024 se encuentra el INVI. El jefe de la ciudad, Martí Batres, y la secretaria de Administración y Finanzas, Luz Helena González, aseguraron que los recursos para la reconstrucción de las viviendas afectadas en el 2017 están garantizadas, y con más del 90% de los casos las obras iniciaron o ya concluyeron. Así que en términos de movilidad también se destinan 2,167 millones, y lo que aún no logramos entender es la forma como se llevó la reconversión de la línea 1, por qué se cerraron otras, por qué no funciona. Lo cierto es que, por ejemplo, de la Tapo al metro Pino Suárez ya se puede uno tomar ese servicio, pero ya no puede hacerlo uno en Valderas. Hay la incongruencia. Esto es hasta Salto del Agua, entiendo, y de Salto del Agua para quien vaya a la Tapo o vaya hasta Pantitlán. Y lo recomendable es llegar a la Tapo, si alguien va ahí, toma el metro Hidalgo, en Guerrero transborda a Ciudad Azteca y llega rápidamente hasta esa posición. 12:43. Esto es Radio Cañón 760. Así lo dice Lamón. Don Federico Lamón. Sonido viral. Así lo dice Lamón. Son exactamente las 12:45. Conmemoran en Radio Educación recientemente, con un estímulo de felicidad que tanto hace falta en estos tiempos, en el Instituto Mexicano de la Radio, que es el Premio Francisco Stavoli, que tiene diferentes variables, y de lo cual vamos a platicar en un momento con uno de sus galardonados. Él es de casa, lo cual nos da mucho gusto saludarlo, ingeniero Luis Víctor Quintero Hernández, jefe de ingeniería de Radio Cañón. Gracias por compartir este entusiasmo con la audiencia que nos sigue gracias a su labor, ingeniero. A veces no se ve, está usted junto con los ingenieros que nos hacen favor de acompañar detrás de esta que es nuestro templo de la información, pero es usted hoy, ingeniero, el homenajeado. Qué gusto saludarlo y muy buenas tardes. Hola, Federico, igual un gusto oírte y poderte acompañar. No obstante, los avatares de la vida, ingeniero, ¿está usted firme? ¿Cree
en la posibilidad que esta señal llegue al mayor número de mexicanos con un contenido cultural, con una radio cultural para México. Platíquenos cómo es su vida, cómo está usted inmerso en esta caja de resonancia que opera los 365 días del año, minuto a minuto, y en la cual no hay posibilidad de error. Pues mira, saliendo de la escuela hice mi servicio social en una radio pública, en el Instituto Mexicano de la Radio. Ahí hice raíces largas de casi 28 años y he participado o he tenido la fortuna de trabajar y colaborar con algunos otros medios públicos, como es el propio Radio Educación, como es Radio UNAM, algunas estaciones de los gobiernos del Estado, Radio UNAM, y bueno, pues muy contento por esta distinción que me hizo Radio Educación. En su actual grupo, en este corporativo, ingeniero, además de cumplir con sus expectativas, es un corporativo que va en crecimiento, o como se dice, increciendo, en el cual hay una cordialidad, hay entusiasmo, hay calor humano que necesitamos usted como ingeniero, el ingeniero David, entre otros. Necesitamos esa sinergia. Platíquenos acerca de lo que este corporativo significa y por qué el corporativo le dispensa a usted su confianza y cómo responde a ella, ingeniero Luis Víctor Quintero Hernández. Pues como dices, tenemos un proyecto muy ambicioso, son muchas radios las que tenemos que echar a andar. Es un gran reto, pero finalmente estoy rodeado pues de gente capaz, de gente entusiasta y que estoy seguro que el trabajo de todos va a culminar en buen camino. Quiero informarle que sus similares, David y Víctor, quienes se sienten orgullosos como nosotros, los reporteros, de su trabajo y su profesionalismo y sobre todo integridad, compartimos esta presea. Para usted no es gratuita, implica un trabajo constante, denodado y sobre todo tener firme la camiseta de Radio Cañón, ingeniero. Así es, creo que cuando las cosas las haces con gusto y pasión, son más fáciles y las disfrutas, a pesar de los retos, a pesar de las adversidades que podamos encontrar en el camino. Y siempre es, como te decía, bueno tener compañeros adelante de nosotros, y me refiero a los jefes directivos, al lado derecho, al lado izquierdo de nosotros, que caminan al lado mío, o caminamos juntos. Y hacia atrás, pensar en la gente, generaciones nuevas, que también hay que apoyarlos, hay que enseñarlos, porque finalmente ellos van a ser el futuro de todo esto que estamos construyendo, y que ojalá lo construyamos bien y ellos pues todavía le echen más pisos encima. Vamos a retomar, si me permite, ingeniero, la parte inicial de la labor del ingeniero Francisco Javier Staboli y su similar, profesor de la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica, el ESIME. Ellos son realmente una generación, o la primera o la segunda, como precursores de la ampliación de esta caja de resonancia que día con día incide en el ánimo de millones de mexicanos, porque usted lo sabe, ingeniero, pese al avance de las redes, la radio está por encima de ellas. La radio es confiable, pero no sería posible sin esa labor que Javier Staboli y usted en este momento realizan para que Radio Cañón arribe al mayor número de los hogares de los mexicanos, del automovilista, entre otros. Pues así es, como bien lo comentas, y ahorita lo mencioné, finalmente es una transferencia de generaciones. Aquellos que iniciaron con la radio, con sus conocimientos, y pues a nosotros que nos toca mantenerla, hacerla crecer y hacerla actualizar. Ahorita pues traemos el tema de la transición de la radio analógica a la digital, y bueno, pues contentos de estar en estos procesos.
No, y lo veo, la audiencia nos indica, lo vemos a usted, nuestros amigos ingenieros lo ven a usted realmente como ese Francisco Javier Estaboli, quien allá por los 40, básicamente junto con otro grande de grandes como Guillermo González Camarena, pues incursionaron en la televisión, incursionaron en la radio con bases firmes para establecer esa puente entre el receptor y quien emite, desde luego, los mensajes, ingeniero. Pues sí, digo, finalmente esta distinción y este honor que me hizo Radio Educación en otorgarme este premio, pues me llena también de responsabilidad, porque finalmente pues se convierte uno a partir de este momento en un referente en la radio, ¿no? En este caso pues en la radio pública, ahorita pues en la radio comercial, pero no deja de ser una gran responsabilidad. Pero mira, como te decía, con gusto, con entusiasmo, lo asumimos y pues lo que sigue, vamos adelante. Déjeme llegar a esta parte importante de conclusiones, ingeniero, pero allá en el siglo pasado, al término de la Segunda Guerra Mundial, en una ocasión Winston Churchill, quien fue a Fulton a dar un mensaje importante en los Estados Unidos, llevaba a uno de sus operadores de radio, porque la radio operaba para la BBC, y decía Churchill a su operador: la radio será, en este siglo, le cito textualmente, lo que la prensa fue antes del inicio de la Segunda Guerra Mundial. Por lo tanto, le pregunto, ingeniero, ¿usted asume que la radio tiene un carácter revolucionario para la vida comunitaria contemporánea? Claro, y lo sigue siendo. También he tenido la fortuna y tengo la fortuna de colaborar con el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas. Y cuando tú viajas a esas comunidades donde el único medio de comunicación justo es la radio, pues una salida del aire para ellos es fatal, es quedarse completamente incomunicados. Entonces, aquellos que piensen o crean que la radio va en decadencia, yo les diría que no, y no hablemos de temas de contingencia, ¿no? Donde las señales se caen, donde los satélites pierden comunicación, pero pues la radio sigue de pie y creo yo más fuerte que nunca. Ingeniero, no, en esta parte final no quiero que pase inadvertido. Envíe un saludo a su señora esposa, quien, gracias a Dios, le permite a usted entregarse con su alma, sin descuidar el hogar, que es lo más importante, a este corporativo. Compartió con nosotros el año pasado, fíjese, ya terminó diciembre. Recuerdo que este equipo, esta comunidad de trabajo, departíamos alimentos con motivo de fin de año, y ante el licenciado Sánchez nos platicaba una historia dura, difícil, que a usted le permitió aprender, sentar valores y además llevarlo hasta todos sus compañeros de trabajo, que somos nosotros los reporteros y el equipo de trabajo. Por favor, extienda un saludo a ella con motivo de este reconocimiento merecidísimo para usted, ingeniero. Y ya para dejar que esto sea su espacio, la radio, sin duda, ingeniero, es y denota ese potencial movilizador. Nunca y antes como un sistema electromecánico de transmisión de imágenes concebido hace 2 siglos y a la fecha nunca será superado por las redes ni por otros medios. Sí, pues muchas gracias, Federico. Igual, pues muy rápido, a mi esposa, a mis hijos por aguantarme, por apoyarme en todo esto, a mis padres que seguro me están oyendo ahorita, por su enseñanza, por haberme educado y ser un hombre de bien, hacia mis hermanas que también están allá al pendiente siempre de lo que pasa, y pues gracias, muy feliz, muchas gracias. Compartimos este momento, ingeniero, en nombre de David, de Víctor, del colega Mejía, esta voz, la audiencia que le escucha y le reconoce y agradece, nos permita llegar a esos hogares.
el mejor de todos los éxitos, que sean esta y 220 más en vida para usted, ingeniero. Gracias por tomar la llamada telefónica en su casa, en el espacio común de Radio Cañón, y buenas tardes. Nuestro reconocimiento y homenaje en esta ocasión hacia usted, ingeniero. Pues muchas gracias, Federico. Igual saludos a todos los que nos escuchan, a nuestros oyentes, y pues quiero cerrar como cerramos aquí en la oficina, si me lo permite. Adelante, ingeniero. Siempre decimos, y todos somos Radio Cañón. Radio Cañón. También esta voz se suma. Gracias, ingeniero. Sea feliz, lo es con este reconocimiento. Buenas tardes para usted. Saludos a la señora. Hasta luego. Son las 12:57. Nos permitió este reconocimiento merecidísimo a quien hace posible que estas transmisiones de Radio Cañón lleguen a ustedes de manera ininterrumpida, junto al esfuerzo que también realizan David y Víctor, reconocimiento a ellos, de Radio Cañón los 365 días del año. Gracias por seguir en Radio Cañón, 760 del cuadrante. Nos vamos a invitarle para que este fin de semana se cuiden y desde luego enviemos nuestro reconocimiento al ingeniero Luis Víctor Quintero Hernández, jefe de ingeniería de Radio Cañón. Buenas tardes, audiencia. Mejor fin de semana. 12:58. Así lo dice Lamón. Con Federico Lamón. Sonido viral. Así lo dice Lamón.